Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a continuar con la serie y después vamos a tener algunos anuncios importantes con respecto a la semana que viene, que saben que hay votaciones, así que van a haber algunos cambios y lo vamos a hacer al final, ¿sí? Así que ahora vamos a continuar, ya no sé si es la 3 o la 4, pero vamos a hablar un poquito acerca de la revolución del Evangelio. Y en este caso vamos a hablar acerca de una unidad sin precedentes, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? De una unidad sin precedentes, ¿sí? Y esta unidad de la que quiero compartirles hoy y que van a darse cuenta que tiene mucho que ver con la vida que nosotros estamos llevando, es una unidad que se produce como resultado de la predicación del Evangelio. Personas que nacen de nuevo entran en esta vida de unidad, ¿sí? Así que, ¿qué les parece si damos gracias y luego quien está con el tema de la pantalla, vamos a ir a Hechos 2:41 y vamos a estar ahí hasta el verso 47, ¿sí? Damos gracias juntos. Padre, te damos gracias en esta tarde maravillosa. Gracias porque estamos reunidos como cuerpo, como casa, como congregación, Señor, para oír la administración de tu palabra, lo que tú quieres edificar en nosotros a través de la verdad. Y te damos gracias. Espíritu Santo, estamos completamente disponibles a tu obrar, a lo que tú quieres ministrar a cada corazón, lo que tú quieres hablar en esta hora. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque eres tú en cada palabra, eres tú el que alumbra nuestro entendimiento, el que nos da el conocimiento de la persona de Cristo, el que nos revela quiénes somos hoy nosotros, no solo de forma personal, sino como comunidad, como miembros de un cuerpo. Y te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú en todo momento. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces dijimos que vamos a hablar acerca de la revolución del Evangelio y vamos a hablar de una unidad sin precedentes que se da en el libro de Hechos. Seguramente lo tienen, ahí estamos en la pantalla, a partir del 42, pero vamos a subir al 41 porque es importante recalcar esto. Creo que la semana pasada estuvieron viendo acerca de la predicación de Pedro. Y en el 41 dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, dice. Como 3,000 en total. ¿Se imaginan ese bautismo masivo? 3,000 personas pasaron por las aguas, se identificaron con Cristo a través de ese bautismo. Lo que estaban diciendo es, nosotros hemos nacido de nuevo, nos identificamos con nuestro Señor y Salvador, morimos y resucitamos a una vida nueva por medio de Él. Amén. Pero lo interesante es que el bautismo fue el punto de partida de una nueva vida, una vida que se va a hacer visible a través de cómo estos creyentes se van a relacionar, ¿sí? Entonces, esta comunidad que vamos a ver es muy interesante porque vamos a visualizar que practican una unidad que no tiene precedentes porque no se ha dado antes, se empieza a ver a partir del Espíritu Santo, a partir del bautismo del Espíritu Santo, y vamos a ver a muchos creyentes gobernados por una misma vida. Amén. Son muchos creyentes, pero quien gobierna a cada uno de esos creyentes es Cristo, ¿sí? Y esta es la evidencia que nosotros vamos a ver en ellos, ¿sí? Y es maravilloso. La evidencia que la vida de Dios en ellos produce no se puede esconder. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Cristo en mí? Diga conmigo, Cristo en mí no se puede esconder. La vida nueva no se puede esconder. Por eso es simple. Cuando alguien recibe a Cristo, empezará a dar evidencias de una vida nueva que está dentro. Por eso nos gozamos tanto cuando alguien recibe a Jesús y vemos ese nuevo nacimiento, porque la persona rápidamente empieza a evidenciar un cambio, ¿verdad? Empieza a evidenciar intereses por Jesús y empieza a evidenciar un montón de cosas que nosotros decimos, no, Dios lo cambió. ¿Le pasó alguna vez con alguien? No, ¿qué le pasó? Lo cambió el Señor. Claro, una vida nueva en Él, ¿sí? Vamos a leer entonces, 41 al 47 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y esto incluía la Santa Cena, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿sí? Bueno, miren, leímos tantas descripciones en este pasaje acerca de cómo esta primera iglesia se comportaba por la vida del Espíritu que estaba en ellos. Y por eso le puse una unidad sin precedentes, porque la unidad que nosotros vemos en esta comunidad de creyentes no es humana, sino divina. No la lograron por sus propias fuerzas. Y como por si no me creen, ¿cuántos han estado en grupos? Así como grupos de estudio, grupos de trabajo. ¿Y cuántos pueden dar testimonio que no es tan fácil la unidad? A ver, ¿cuántos saben cómo es el trabajo? ¿No? ¿Verdad? Pero aquí tenemos a 3.000 por lo menos que dicen, ¿no? 3.000 que iniciaron. Y de repente todos tenían un mismo sentir. Y de repente la palabra describe que la unidad de ellos era maravillosa. Pero esa unidad no la producían sus propias fuerzas. Era producida por la vida de Cristo en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, miren, la primera descripción que da dice que estaban unidos. Y dice, un solo corazón y un alma. Y acá me quiero detener. Al principio dice que esta unidad que ellos compartían era que estaban de un mismo corazón, un mismo sentir y un alma. Lo que el apóstol está describiendo es que estos creyentes, como resultado del evangelio, ellos estaban unidos. Y la primera manifestación que vamos a ver es la koinonía que ellos tenían. La palabra koinonía en la Biblia se utiliza para describir comunión, ¿sí? Y otra descripción es participación, compañerismo, contribución mutua. Estas personas tenían koinonía, compartían, eran compañeros, se interesaban mutuamente los unos por los otros. Me encanta esto, porque la prioridad de esta comunidad era el compartir. ¿Cuál era la prioridad? El compartir. Ellos estaban por la vida de Dios en ellos en un constante dar. Esa era su prioridad. Buscaban compartir con el otro. Y ahora vamos a ver más adelante cómo suplían necesidades, pero era una vida de compañerismo. No era solo no estar juntos, sino que ellos estaban practicando una relación de pacto, ¿sí? ¿Y cuántos saben que nosotros entramos en una relación de pacto cuando nos unimos a Cristo y formamos parte de su cuerpo, ¿sí? Y como parte de esta relación, nosotros somos compañeros de pacto. Amén. Míralo al que está a tu lado y decirle, hola compañero, decir. Al que se anima, decir, hola compañero de pacto, somos compañeros de pacto, pertenecemos a un mismo pacto, estamos todos unidos por causa de Cristo, tenemos todos un mismo espíritu operando en nosotros y eso es maravilloso. Entonces, esta vida de comunidad, esta vida de relación que estamos viendo en la primera iglesia, esta vida de pacto que ellos están viviendo es muy importante porque nos la están mostrando en una vida de congregación. Es en la congregación donde se practica esta unidad, donde ellos están animándose los unos a los otros, apoyándose, fortaleciéndose, animándose. También rindiendo cuentas, también siendo exhortados, ¿sí? Entonces es interesante que nosotros tengamos presente que esta primera iglesia estaba viviendo una unidad maravillosa, pero esa unidad la producía el Espíritu Santo en ellos. Y el resultado que nosotros vemos de esta unidad es que ellos estaban realmente comprometidos los unos con los otros. Y esta es la esencia
en la primera iglesia. Hay un compromiso entre los miembros del cuerpo de Cristo. Hay un quererse, hay un animarse, hay un no dejar que el otro caiga, hay un velar por la necesidad del otro, hay un querer levantar al que está caído. O sea, hay una unidad que está fluyendo como resultado de la vida de Cristo en cada uno de ellos. Y esto es una buena noticia para nosotros, porque es lo que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros. Es el fruto de su vida, la unidad, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén y están conmigo en eso, sí? La unión no era una simple amistad o un club social, amén. No es que eran amigos así y como le pasa a Juli, ¿no? Desde el jardín, que siempre tenía estas historias que venía llorando conmigo porque hoy eran su amiga, mañana no eran. Y no me junto más con vos y ahora me junto con la otra. Y vieron que dicen que 2 son compañía, 3 son multitud. Vieron que a veces en las relaciones donde hay 3 amigos siempre hay uno que queda afuera. Pero en esta comunidad, curiosamente, porque es una unidad divina producida por el Espíritu, en esta comunidad había compañerismo y había amistad, pero no se comportaban como un club social. No iban ahí como sin compromiso, solo a tomar lo que les convenía. Era gente que amaba a sus hermanos. Amaban a aquellos que también habían sido redimidos por la sangre de Cristo. Ellos entendían el pacto en el que estaban. Entendían lo que Dios había hecho, no solo por ellos, sino por el que estaba a su lado. Y eso es hermoso poder comprender. Hechos 4:32, vamos ahí porque vamos a ver que sigue dando descripciones acerca de la multitud que fue bautizada, la multitud que creía en el Evangelio, cómo estas personas están evidenciando un cambio radical en sus vidas y este cambio es el resultado del Evangelio. Ellos recibieron la buena noticia, se produjo el nuevo nacimiento y ahora empezamos a ver evidencias tan maravillosas y tan difíciles de lograr para el humano. La unidad es una evidencia tan poderosa, habla de Cristo. Además, la unidad que vemos en la primera iglesia está caracterizada por el amor. El amor que se tenían los unos a los otros, la consideración que se tenían los unos a los otros. Y no sé cuántos recuerdan que Jesús dijo que ese sería un gran testimonio de que seríamos sus discípulos. Era una gran bandera que decía, le pertenecen a Jesús, porque no es posible que ellos tengan ese tipo de relación. ¡Wow! Decirle que está a tu lado, tenemos una relación sobrenatural, che. O sea, ¿cuántos creen que no hay chances que nosotros estuviéramos en una relación de unidad como la tenemos, como el Señor nos lleva día a día, si no fuera por causa de Cristo? ¿Cuántos se conocerían o andarían así como están, como los veo, ¿no? Creciendo en el Señor, si no fuera por causa de Cristo? Impensado, ¿verdad, Esteban? ¿Dónde te voy a conocer yo? ¿De dónde viniste? ¿De qué provincia? De Formosa. Y impensado que nos vamos a cruzar, ¿verdad? Impensado. Pero Cristo nos unió. Por causa de Cristo, nosotros todos estamos unidos en una relación de pacto. Y por si no se enteraron, la relación es eterna. Por ahí le esquivas al que está a tu lado, yo... Te aviso que se va con vos para la eternidad, ¿eh? Empezá a disfrutarlo ahora, ¿no? Porque esa relación es eterna, ¿sí? Miren, Hechos 4:32 dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Entre ellos se veían como una nueva familia. Impresionante la conciencia que tenían. Tenían unidad espiritual y emocional. Porque mire lo que dice. Los que habían creído eran de un corazón y un alma. No solo compartían unidad espiritual, sino emocional. Se consideraban, se valoraban, se veían el uno al otro y avanzaban caminando juntos. Ahora, la raíz de esta unidad tiene que ver radicalmente con su nueva identidad. La razón por la que están unidos es por su nueva identidad, ¿sí?
La unidad no era solo llevarse bien, sino una nueva identidad que estaba en ellos, ¿sí? Ahora todos eran miembros de un mismo cuerpo. Eran hijos de un mismo Padre y eran redimidos por un mismo Señor. ¡Wow! ¡Qué poderoso lo que el Evangelio puede hacer en la vida de las personas! No tenemos nada en común, pero en cuanto Cristo nos alcanza, lo tenemos todo en común. Un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo bautismo. ¡Wow! ¿Cómo es posible? No teníamos nada, pero ahora Él es nuestro todo. Qué maravilloso lo que produce el Evangelio en las vidas, ¿sí? Entonces, ahora ellos están teniendo una mentalidad de pacto, ahora ellos están teniendo una mentalidad de familia, ahora ellos se miran y ellos saben que son hermanos para siempre, ellos están considerando que esto es eterno, ellos están entendiendo, ahora cae el velo, ¿verdad? Y se alumbra su entendimiento y entonces comprenden que Dios siempre quiso una familia y que envió a su Hijo para que muchos puedan ser hijos. Y entonces, ante el amor del Padre y darse cuenta de que ahora todos son hijos, ellos empiezan a vivir la vida de familia. Empiezan a tener identidad. Y esto es una comparación, no sé si viene bien o no, pero era la que me vino, ¿no? Es como cuando alguien es parte de un equipo. Yo jugué, para los que no me conocen y que piensan, no, la pastora no debe haber hecho deporte en su vida. Yo sí hice deporte. Téngame fe. Y alto deporte de competición, para los que no sabían. Y para los que no sabían, yo los representé en la bonaerense a muchos. Bueno, guarda, provincial y casi voy a la nacional. Me falta un poquito. Pero yo jugaba al handball y competía y entrenaba muchísimas horas. Entrenaba en el colegio y entrenaba fuera del colegio, íbamos a un club y eran 3, 4 horas entrenando. Y todos nos esforzábamos. Y había una característica que mis compañeras y yo todas veníamos de orígenes diferentes, trabajos distintos tenían nuestros papás, o sea, no habían muchas cosas en común, ¿verdad? Pero cuando nos poníamos la camiseta, ¡oh, no te metas con nosotras! Porque todas estábamos unidas por una misma causa, te íbamos a golear si estabas enfrente. ¿Cuántos saben que cuando uno pertenece a un equipo, uno se identifica con el equipo, se pone la camiseta del equipo y pelea por el propósito del equipo? Y si no, recuerden nomás acá hace poquito el Mundial. ¿Cuántos recuerdan el Mundial? No me cuenten nada de sus locuras en el Mundial. Pero eran millones de personas bajo una misma camiseta. ¿Cuántos son? ¿11 los que juegan? Yo no miro fútbol. 11 juegan en la cancha, pero eran millones en la casa, haciendo bulla, ¿verdad? Y como si estuvieran en la cancha, y todos estaban unidos con el propósito de que su país ganara el partido. Esta mentalidad, como la del equipo, ¿no? Que te pones la camiseta y todos tiran, era la mentalidad que tenía la primera iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo, pastora? ¿Eran un equipo? No. Era más profundo que eso. Ellos entendían que estaban unidos los unos a los otros porque formaban un mismo cuerpo y tenían un mismo Señor. Y ellos estaban unidos para la misión. Qué poderosa. La identidad en Cristo. Ellos se identificaban con el Señor. Y se identificaban entre ellos mismos también. Qué poderoso. Entonces, su nueva identidad como miembros de Cristo, y esto está bueno, yo me lo anoté, anulaba la importancia de lo que antes fueron. Cuando uno entra a la cancha a jugar un partido, mirá, ahí te olvidás de tu historia, te olvidás, no sé, si comiste, si no. Vos entrás y vos querés ganar. ¿O no? No me miren así, me dicen que es competitiva la pastora. No me miren así, pues yo conozco a varios jugando, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Las reuniones de mujeres, vamos a descubrir unos caracteres, hay unos temperamentos, ¿verdad? Pero bueno, nada. Pero cuando uno forma parte de un equipo, uno tiene un objetivo en común: ganar.
y todo lo de antes no importa. En ese momento lo único que importa es que somos un equipo y queremos ganar. Y en el cuerpo de Cristo, su nueva identidad lo era todo para ellos. Y anulaba por completo lo que antes habían sido. Lo que antes era, ya no importaba. Ellos eran una nueva persona y tenían una nueva identidad. Y ahora eran el cuerpo de Cristo, la familia de Dios en la tierra. Y eso era principal para ellos. Y a lo mejor alguien aquí necesita oír eso. Y te quiero decir que lo que eras antes de Cristo a nadie le importa. Sea bueno o malo, porque algunos están pensando, no, sí, menos mal, porque yo era un atorrante. Bueno, el apóstol Pablo podía sacar chapa de lo que era antes de su encuentro con Jesús, ¿verdad? Un fariseo, un religioso, un sabiondo, llámele como quiera. Como que él podía decir, ¡ay, yo! Pero en Cristo no importa lo que antes éramos. Lo que importa es que somos una nueva creación y tenemos una nueva identidad y pertenecemos a una familia y somos parte de un mismo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén y celebran al Señor porque Él lo hizo? Amén. Lo hizo el Señor, ¿sí? Todo lo que importa es quienes somos en Cristo Jesús. Mire, vamos a Colosenses 3:11. El apóstol Pablo era tan maravilloso para describir la vida de la primera iglesia, para describir este sentido de identidad. Miren, en la nueva vida no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni escita. Escita era un pueblo nómade, ¿sí? Ni esclavo o libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Decirle, a mí no me importa si vos sos de Formosa, de Ucrania, de Chivilcoy. A mí no me importa. Porque para la nueva creación todos tenemos un mismo origen y es el Señor. Entonces a mí me da lo mismo de dónde viniste. El punto es de quién naciste. Y en eso todos estamos unidos bajo un mismo Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué maravilloso como Pablo puede describir, ¿sí? Qué maravilloso. Todos somos uno y lo que importa es Cristo. Y miren, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es la esencia de su identidad. Él es todo en todos. La razón por la que ellos están unidos es Cristo. Ese es el hilo finito que nos une a todos, por así decirlo, ¿sí? Pero miren, no era solamente lo único, ¿sí? Que tenían un mismo corazón, un mismo sentir, compartían identidad de familia, identidad de cuerpo, identidad de misión. Estaban unidos con un propósito, sino que además era gente que compartía. Nadie mirando a nadie, ¿eh? Ahora empieza, bueno, me compartís las galletitas, bueno, me das mate. No. Hablamos entonces primero de una unidad sin precedente y quiero que tomen nota de esas cosas. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando de la primer comunidad, la primera iglesia, la primer familia, pero esto no dejó de ser, no cesó. No me acuerdo cómo era el chiste que decía Pablo y el maestro a veces, de que cuando hablo de primitivo no hablo de los, ¿no? Cuando hicimos la iglesia primitiva no hablamos de los simios, hablamos de la primera, ¿no? La primera iglesia. Todas estas cosas siguen vigentes. Todas estas cosas son las que Él produce en nosotros. Una unidad que nadie puede comprender. Yo les aseguro que traemos un noticiero que empieza a hacer entrevistas, no van a entender cómo es que nosotros estamos juntos. ¿Cómo es esta gente? Qué raros que son, ¿no? Como que, ¿por qué se preocupan los unos por los otros? ¿Por qué se animan? ¿Por qué oran los unos? ¿Qué es lo que los une? Es un poco inexplicable, pero es divino. Amén. Entonces, esto sigue estando vigente, la unidad que produce el Espíritu, pero miren, ahí vamos a un tema. No solamente una unidad sin precedentes, sino también una generosidad sin precedentes. Amén. Ahí bajaron los amén. Bueno, lo voy a repetir. Una generosidad sin precedentes. A ver, amén. Amén, gloria a Dios. Hechos 2, 44, 45. Ahora todos tiemblan. El maestro los hace temblar por la billetera cuando ofrendan y ahora van a temblar por las propiedades.
Miren, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Quiero que nosotros podamos comprender esto. Y sé que lo van a entender porque es una experiencia muy humana. A veces acá se dice, ¿no? Como que el bolsillo es lo más sagrado, ¿verdad? Como que un hombre está dispuesto a darte todo, pero lo último que quiere entregar es el bolsillo, ¿verdad? Es como, mi corazón es tuyo, todo muy lindo, pero como que muchas veces, ¿no? El bolsillo es el punto débil. No de todos, no sé. Pero comúnmente es como la debilidad. Y cuando hablo del hombre y las mujeres. No es una cuestión masculina, ¿sí? Hablo del hombre, de la naturaleza que opera, ¿sí? Pero miren esto. Dice que esta gente vendía sus propiedades y sus casas y sus bienes y lo repartían según la necesidad. Y acá hay algo poderoso. Tiene que ser espiritual. Este tipo de generosidad no puede ser otra cosa que el resultado de la vida del Espíritu. No, nadie puede ser generoso en esta manera, porque además no es que eran generosos, había una motivación pura en la generosidad. Pues si no generoso, no quiero nombrar nada, pero bueno, hay ciertos que usted sabe que son generosos, no con una motivación pura. Pero acá estamos viendo una generosidad producida por la vida del Espíritu. ¿Y cómo lo sabe, pastora? Bueno, obviamente se cae de evidente que nadie vende la casa para compartir a nadie, ¿no? Ya. Si no, vamos poniendo ahora en venta, vamos probando la vida del Espíritu, pero, ¿verdad? O sea, ya se cae de maduro, ¿no? Que ahora no vemos tanto este tipo de generosidad. Bueno, no sé, al menos acá en Buenos Aires, no metamos a los demás que por ahí después en YouTube dicen, no, pastor, acá los hermanos venden todo y estamos avanzando, gloria a Dios. Pero es una generosidad que produce el Señor. Es el fruto de su vida. Y me encanta que haya quedado registrado. ¿Saben por qué? Porque en ningún momento menciona que esto fue una obligación legal. No había, sos de la familia de Dios, firmá acá que ahora vas a ser generoso. No era legalidad, no es ley, no es legalismo. Es vida del Espíritu en acción. No es que el hermano iba a punta de pistola a vender la propiedad, ¿viste? Para que hay que ser bueno ahora que soy creyente. No, era Cristo en ellos. Era el Señor poniendo esa generosidad, considerando a los demás y sus necesidades. Entonces lo primero que vemos es que no fue una obligación legal, tampoco fue un comunismo forzado. Ustedes ya saben lo que es el comunismo, ¿no? Todos comparten todo. Igualdad, no voy a entrar en políticas, menos ahora que estamos cerca de tomar decisiones, ¿verdad? Tampoco fue un comunismo forzado, sino que la realidad es que era un acto voluntario y generoso, impulsado por el amor de Cristo en ellos. Me registro de eso, le va a servir para toda su vida. La generosidad era un acto voluntario, impulsado por la vida de Cristo en ellos. No era una buena idea. Era la vida de Dios, porque la naturaleza de Dios y la característica de Dios es dador. Dios da, lo entrega todo en beneficio de otros. Y esos otros éramos nosotros. Gloria a Dios por ese corazón de Padre. Amén. Pero miren, esto es maravilloso. Entonces, característica de esta comunidad, de esta primera iglesia, que sigue vigente para nosotros porque la vida del Espíritu es la misma. No ha cambiado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las evidencias y las manifestaciones en las congregaciones locales? Una unidad sin precedentes es lo que debe verse. Una generosidad sin precedentes es lo que debe verse. ¿Por qué? Porque es la vida de Cristo la que nos impulsa a este tipo de acción, ¿sí? Ahora, la prioridad dice que era que no hubiera necesitados entre ellos. Eso es poderoso. Ellos velaban porque sus hermanos no tuvieran necesidad. Hoy hablaban en la ofrenda esto de hacer el bien y primeramente a la familia de la fe. Primeramente una conciencia de familia, una conciencia de pacto, una conciencia de redimidos. Hacer el bien al que está en necesidad. Hacer el bien a la familia de Dios. ¡Wow!
poderosa práctica que podemos ver en Hechos, ¿sí? ¿Y qué demostraban cuando ellos vendían sus propiedades para suplir las necesidades de otros? Miren, es poderoso. Demostraban que el amor por el prójimo era más fuerte que el apego a las posesiones personales. Ay, ay, ay. Pausa, vamos a dejar que eso quede en el aire. Que a veces dividimos una cosa de la otra. No se puede dividir. Esta iglesia demostró que el amor por el prójimo era más fuerte que el apego a cualquier cosa material, a cualquier posesión. Bueno, pastora, pero solo en Hechos 41, 42, ahí la emoción de los primeros convertidos. No. La generosidad extrema es la característica primero del Padre, segundo del Hijo, tercero del Espíritu Santo, pero además es una característica presente en toda la palabra. Eso es Dios en cada uno. No solamente ellos mostraron la prioridad, el amor al prójimo y no tener apego a las posesiones personales, sino que también lo vemos en la iglesia de Macedonia y hay un montón de ejemplos. ¿Sí? Pero la iglesia de Macedonia, porque ustedes pueden decir, bueno, pastora, es fácil ser generoso cuando uno tiene en abundancia. Ahí te equivocás, hermano. Si vos pensás que la generosidad es el resultado de tener abundancia, equivocado. La generosidad es una actitud. Es la actitud de la vida del Espíritu en mí. No se trata de si tengo mucho o si tengo poco. Siempre soy generoso. Miren, la iglesia de Macedonia describe, creo que en algún momento Janina, la maestra, lo enseñó bien profundo este tema, pero dice que la iglesia estaba en extrema pobreza, ¿verdad, Janina? Extrema, o sea, porque uno se mira y puede decir, pastora, como que estoy en pobreza. Bueno, ellos te ganaron, porque ellos estaban en extrema pobreza. Pero yo quiero que vos veas e identifiques la vida del Espíritu para que le pierdas el miedo a la generosidad. Porque a veces yo digo, pastora, yo tengo para 2 tortas fritas. Bueno, pero si tu hermano no tiene ni para una, hay que agarrar una y compartirla. Porque esa es la vida del Espíritu. Y en eso Cristo sigue tomando lugar en tu vida, sigue viéndose más y más en tu vida, pero además esa siembra tendrá cosecha. Entonces quiero que como casa podamos ver esto para que podamos identificar lo que Cristo quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Una unidad sin precedentes, una unidad que no tiene que ver con que si me cae bien la cara del otro o no me cae bien, o si se porta bien o si se porta mal. El punto de la unidad es que somos uno en Cristo. ¡Wow! Y estamos unidos por su Espíritu. Y el punto de la generosidad no es si tengo mucho o si tengo poco, es la actitud del corazón de Dios. Y nosotros somos representantes de Él aquí en la tierra. Y por eso digo que esa debería ser siempre nuestra actitud. La iglesia de Macedonia estaba en una extrema pobreza, dice. Aún así, miren si esto no es maravilloso y no es la evidencia de la vida de Cristo. Dice que estaban en extrema pobreza, pero ellos reunieron fondos. No, es maravilloso Cristo. Reunieron fondos, juntaron una ofrenda para los creyentes pobres, dice una traducción, de Jerusalén. Otra dice para los creyentes necesitados de Jerusalén. El punto es que dice que los pobres en extremo juntaron para darle a los pobres que no estaban tan en extremo. Wow, por favor, sacudí al de decir, es una actitud, decirle. Los que eran pobres en extremo reunieron fondos para los que estaban en necesidad en la iglesia de Jerusalén. El que está en la comunión con el Señor, mire, como decía el maestro, le salieron 3 papas y las 3 papas la comparte. Que es una mentalidad y una actitud del corazón de Dios que está en nosotros, porque somos sus hijos y tenemos su ADN. Por eso muchas veces Dios quiere llevarnos a manifestar ese corazón, pero siempre están los pensamientos perturbadores que quieren impedir la generosidad. La generosidad extrema, la generosidad que no tiene precedentes en esta vida. No, la generosidad del que tiene y le sobra. No,
La generosidad del que por el Espíritu puede identificar las necesidades ajenas y puede suplirlas con un corazón de amor. No por interés, no por manipulación, no buscando beneficio propio, no, por la vida de Cristo en él. Da sin esperar. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Wow! Entonces, mire, hablando de esto, le cuento así como, si le sirve. A veces las personas cuidan mucho sus autos, ¿verdad? Nosotros perdimos como 3 ya en la obra, hermano. Ya va siendo hora, mi amor, que afloje con el auto, ¿no? Pero sí, no sé cómo se dirá en otros países, pero esta es una palabra sana, digamos acá, ¿no? Pero básicamente reventados los autos, ¿no? Yo me acuerdo cuando nosotros iniciamos la iglesia, y menos mal que acá hay muchos testigos. Cuando nosotros iniciamos la iglesia, teníamos, ahora les voy a contar el final del auto, pero teníamos un uno. El unito, ¿se acuerdan? Ahora no entraríamos todos en el unito. Agus era chiquito cuando iniciamos la iglesia, así que lo metíamos, no puedo decir, nos van a venir a buscar a nosotros, pero Agus iba en el baúl, sentado con Nai, acá los quemo a todos, ¿no? Y ahí entraba Abigail Maldonado, que está enseñando a los niños en la escuelita, Jere Benítez, Sebas, Yani, a veces la hermana de Yani, Melanie no, Evelyn, Brian, ¿dónde está Brian? Bueno, Titi, bueno, los legendarios están saliendo en esta prédica. Y por ahí nos ven y nos extrañan algunos que no están y vuelven. Pero mire, éramos como 8. Éramos como 8. Yo te voy a decir, pastora, que no tenía tanta sabiduría en ese momento. A mí me daba compasión. Los chicos no tenían cómo viajar a su casa, cómo venir a la iglesia. Eran adolescentes, no tenían dineros. En ese momento sus papás no les importaban ni estaban de acuerdo con que ellos fueran creyentes. Entonces, bueno, por eso algunos vieron, ¿por qué le dicen ma? Y porque nos queremos así. Porque esos hombres que usted ve un día, yo era joven y ellos eran más jóvenes. Es que eran muy chiquitos. Es más, a veces en otros países, pastora, que jóvenes sus líderes. Y sí, pero nacieron y arrancaron. Los sacamos del jardín de infantes y los entrenamos. Los discipulamos, todo. Terminaron el secundario y ya tenían una maestría en teología. ¿Se acuerdan? Y nosotros usábamos el auto. Y jamás nos dolió usar el auto para eso. Y claramente no había ningún interés en nosotros porque esos muchachitos ni ofrendaban, ni diezmaban, ni pagaban la nasta, ni la comida. O sea, era puro gasto. Pero gloria a Dios por esa generosidad extrema que el Espíritu pone. Y bueno, que le daba, mi esposo tenía pelos cuando trabajaba en esa época. Yo creo que ahí, mi amor, te estresaste un poco, pa. Bueno, los niños, los jóvenes, pero mira qué líderes ahora, mira qué hombres de Dios y qué mujeres. Entonces, en esa época, el auto era para todo y hacíamos el recorrido llevándolos a cada uno a su casa porque me daba pánico, no me gustaba que estuvieran solos en la calle. Eran jóvenes, entonces los llevábamos a las casas. Llegábamos re tarde a casa a cocinar, a comer, todo eso. Pregúntenme, ¿cómo terminó el unito, pastora? ¿Cómo terminó su lindo uno? La verdad le digo, fundió motor el uno. Se fundió. Literal. En el medio hubo un chascarrillo que yo también le di un toque. Pero eso no fue lo que hizo el motor. Entonces, es una actitud el ser generoso. Y lo produce el Señor en nosotros. Y tiene que ver con esto de que no estoy midiendo. Nosotros no medimos. Nosotros amamos. Y cuando vemos necesidad, la suplimos. Y no la suplimos esperando, ponte en el podio, Joaquín, apláudanle. Llevó una harina al hermano Rondolfo. Hacemos eso. Si vemos a un hermano en necesidad, simplemente lo suplimos, lo ayudamos. Si lo que el hermano necesita es aprender a administrar, por supuesto que le enseñamos. Es lo primero, el fundamento, ¿no? Porque por ahí vos decís, pastora, como que todos los meses tengo que ayudar al hermano. Y estás haciendo algo mal, no le estás enseñando administración, no le estás enseñando a ser un buen mayordomo. Entonces el hermano dice, no importa si no llegamos, total, siempre va a aparecer Carlito. Ya cuenta con vos, el hermano, sos un extra. Sos un
¿no viste? No, ese tipo de comportamientos no. Estoy hablando de lo genuino. De que cuántas veces el Espíritu Santo nos amonesta en nuestro corazón y nos hace saber la necesidad de otro. ¿A cuánto les pasó de llegar y que el hermano te dice, wow, estaba pasando esto? Y nadie te lo dijo el Espíritu. Porque esta generosidad la produce el Espíritu a nosotros. No es algo impuesto, obligado. Es algo del corazón de Dios. Y cuando nosotros estamos en relación con Dios, ¿a qué no saben a quién nos parecemos más y más cada día? A nuestro Señor. Amén. Entonces, yo les animo. Haga caso al Espíritu Santo cuando Él lo envía a ser generoso. Tenemos otro ejemplo, como fue Dorca, que también ella hacía vestidos para las viudas de Jope y los necesitados. Y era una empresaria y bueno, ella tenía todo, pero ella tenía este corazón desde el momento en que se convirtió. Ayudar al otro. Dar de lo que ella tenía. Sembrar. Y si ustedes se ponen a leer, siempre van a encontrar características iguales en las Escrituras. Porque nos revelan a Cristo. Nos revelan la naturaleza de Dios, la vida del Hijo. ¿Sí? Entonces la generosidad que produce el Espíritu es una generosidad sin precedentes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver 1 Corintios 3:5. Vamos a ver ahí otro caso también. Perdón, 1 Corintios 13:5 para cerrar este punto. Que les decía, el amor al prójimo estaba por encima de lo que eran las posesiones. Ellos no tenían apego a las posesiones, ellos tenían amor por el prójimo, amor por su hermano. Y esta es una característica de la vida de Dios, es una característica de Cristo en ellos. Y si no me cree, lea 1 Corintios 13, verso 5. Dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Puede repetir conmigo eso? No busca. Otra traducción dice, no es egoísta. Así suena mejor, ¿verdad? Vamos a decirlo así. El amor no es egoísta. Como decía mi esposo hace mucho tiempo, decía, hermano, si viene el hermano, saca la coca, no le des agua de la canilla. Si tenés la coca ahí en la heladera, sé generoso. Porque el amor no es egoísta, sino que es generoso. Y para cerrar este punto, hablando de la generosidad extrema que vemos en la primera iglesia, voy a cerrar con esto. La gracia siempre es generosa y nunca es egoísta. Se pueden hacer un cartel para ustedes saber, no es el diablo que me está tentando a dar. No, hermano. El diablo no es generoso nunca. La gracia siempre es generosa y nunca es egoísta. Amén. Dale un aplauso al Señor porque Él nos va a seguir ministrando. Amén. ¿Tienen energía para un ratito más, un punto más? Amén. Gloria a Dios por 3. Amén. Con eso me alcanza. Era todo el permiso que necesitaba. Los demás, que aguanten, ¿no? Por ustedes, mis hermanas. Por ustedes voy a predicar acerca de esto, ¿sí? Vamos a ver de qué otra manera la reunión, tenían constancia en la congregación, tenían constancia en su vida de comunidad, ¿sí? Ellos perseveraban en reunirse. El tema de congregar era algo central en la vida de los nuevos creyentes, no era algo opcional. Era parte de su vida. Y miren, voy a leer Hechos 2:46. ¿Lo tienen ahí atrás? Me avisan. Bueno, miren, habían dos formas en las que ellos estaban ahí, que se reunían. La primera era en el templo, ¿sí? Se reunían en el templo de forma pública y unánime. Y me encanta esto. Los primeros creyentes se reunían de dos formas, en las casas y en los templos. Pero hay algo que nosotros podemos notar en ese compartir que ellos tienen, que venimos viendo, que eran generosos, que estaban... Y cuando habla de compartir en las casas, habla de la comunión, del pan y de un montón de cosas. Así que nosotros vamos a ver a través de este texto que ellos valoraban estar juntos. ¡Wow! Valoraban estar juntos. Amaban la comunión con la familia de Dios. Y eso es algo que amo y me gozo. No sé si mis hijos se gozan tanto, pero yo me gozo. ¿Verdad? Que a veces es tarde, ¿no? Y uno sigue ahí con los hermanos. Y bueno, hasta que se escucha más la comida. Tenemos que ir a cocinar. Hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad?
Pero qué lindo cuando hay gente que valora estar con los creyentes, que le da un valor real al estar con los hermanos, al estar con la familia de Dios. Que gente, me permito usar esta palabra, ¿no? O sea, no es mala, pero gente viva, pero no quiero que lo agarren como viveza, ¿no? Pero sí, es gente viva. Gente que sabe dónde está la cosa, gente que sabe que en la comunión de los santos, que en la congregación, en la familia de Dios, fluyen gracias, dones, ahí fluye todo lo que el hermano tiene y eso me bendice. Gente que ya... Hoy hablaba con una hermana acerca de eso y ella me compartía que hace poco tiempo que está, pero que una característica era que ella se sentía en familia, ¿no? Yo dije, wow. Decirle al que está a tu lado, che, el Espíritu Santo lo está haciendo con nosotros. Si alguien entra y se siente que llegó a la familia de Dios, alabado sea Jesucristo por eso. Porque Él lo está haciendo en nosotros. Que la relación que estamos teniendo es la relación que Él está produciendo. Gloria a Dios por eso. Entonces, dice que amaban la comunión en la familia. Hoy el individualismo es una contraparte de esto, mis hermanos. Por un lado, estamos viendo cómo constantemente las Escrituras nos animan al congregar y vemos la primera iglesia tomando un valor enorme en la congregación de los santos, valorando ese encuentro. Y después tenemos hoy predicaciones, sermones y un montón de cosas en las redes que solamente fomentan el individualismo bajo el título de no somos religiosos. No somos religiosos. Y el mensaje es que pueden vivir su fe solos. Y nunca se comprometen en ninguna congregación. Si alguien cree esto, la respuesta es que está equivocado porque Dios salvó a muchos y formó un cuerpo, formó una familia. Y para colmo, el apóstol Pablo se encarga de hablar de este asunto, haciéndonos saber a nosotros la importancia de estar unidos y entrelazados para crecer. Entonces el individualismo actual, no importa en qué red se lo predique, es contrario al diseño de Dios, es contrario al corazón del Padre. El Padre compró una familia. Y nosotros necesitamos aprender, como todos los creyentes del mundo, aprender a ser familia. Es lo que Dios compró con su sangre. Entonces, cuidado con las corrientes de algunos llaneros solitarios que le encanta predicar el individualismo y el que podés vivir tu vida de fe vos solo, encerrado y aislado, y que nunca se comprometen con nadie, con ninguna congregación, con ningún ministerio, y son egoístas porque lo que Dios depositó en ellos no lo comparten con nadie y no toman compromiso en ningún lugar, no solo para ser bendecidos, sino para que ellos puedan dejar fluir la gracia que también opera en sus vidas. Llanero solitario no existe en el reino de Dios. Dios no pagó por llaneros solitarios. Dios pagó por una familia. Dios pagó por un cuerpo. Dios pagó con su sangre la unidad que nosotros hoy estamos viviendo y experimentando. Así que presentes con eso, ¿sí? Y esto es que no comprenden el diseño de Dios. Él es padre de familia, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Padre. Él se revela en nuestras vidas como Padre. ¿Qué padre quiere a sus hijos divididos y separados? ¿A qué padre le gusta que los hijos se vayan de la casa, cada cual en su mundo? Los padres son padres porque en algún momento en su mente y en su corazón anhelaron una familia, si no, no hubieran traído a sus hijos. Entonces, pensemos en eso cuando escuchemos tantas cosas que hoy se pueden escuchar, ¿sí? El origen de la unidad de los creyentes no es humano, es divino. Es algo que Dios produce y es a causa de Cristo en cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Hechos 2:46 dice que no solo se reunían en el templo, sino que también de forma más íntima
y personal y partían el pan y compartían la Santa Cena, se reunían en las casas. Así que tenían tiempo de comunión fraternal, tiempo de comunión en pequeños grupos, en algunas casas, como pasa hoy, creo yo, en la mayoría de las congregaciones, que congregamos todos juntos, pero siempre hay actividades o grupitos que se reúnen, tienen coinonía, tienen comunión, ¿sí? Ahora, otro tema con esto, se reúnen en las casas, practican el amor fraternal, pero hoy también tenemos el riesgo de la tecnología, que es una muy buena herramienta para la expansión del mensaje, la predicación del evangelio, pero que también muchos lo han tomado como un reemplazo de la congregación, un reemplazo de la vida de relación y comunión con los pastores, que son ministros ordenados por Dios. A ver, los pastores no los inventaron los hombres. Ni los apóstoles, ni los evangelistas, ni los profetas. Los dones son de Dios. O sea, la Biblia dice que Él repartió. El Señor repartió dones. No son un invento. Pero hoy muchas veces la tecnología es utilizada como un consumo pasivo, ¿verdad? De enseñanzas, predicaciones, sermones, y la gente sigue aislada. No, yo congrego en mi casa. El punto es que en tu casa no te disipula nadie. El punto es que en tu casa muchas veces no hay un hermano mayor que pueda hacerte un seguimiento de las verdades que estás aprendiendo, que estás entendiendo. No hay alguien que pueda tener una ¿cómo se dice? Una práctica de comunión real, de persona, ¿no? Que te puede ahí estar, animar, fortalecer, ministrar. Eso se da de forma presencial. De forma presencial. Y no estoy hablando de que esté mal, que si escuchan prédica, hermano, nosotros también escuchamos prédicas, hacemos todo, ¿no? Lo que hablo es esto de que lo uno sin lo otro no funciona. No funciona. Tiene que haber comunión en la familia de Dios. Tenemos que tener relación entre los creyentes porque es el diseño del Padre, no porque un pastor lo dijo. Porque es el diseño del Padre. Y ese diseño de familia se compró con precio de sangre. No podemos vivir aislados en nuestra casa de sermones y predicaciones y alabanzas online, pero no podemos ver a nadie en la iglesia. ¿Por qué no congregas? No aguanto, no los tolero, todos. No estaría dando resultados las prédicas, las enseñanzas y las alabanzas online. ¿Por qué? Porque se necesita la administración de los dones. Que muchas veces no nos gusta, pero los dones nos llevan a puntos de confrontación donde nosotros los velos se caen. El engaño se deshace y de repente vemos con claridad lo que Dios está hablando en su palabra. Es necesario, ¿sí? Entonces, el valor de congregar es importante y es un desafío ante la mentalidad actual que se maneja en muchos lugares, ¿sí? Y perdónenme, pero es algo que hay que hablarlo. La interacción real entre uno y otro es un beneficio único. El fluir de la vida de Dios, el amor, el ánimo, diferentes gracias en el cuerpo, somos sostenidos. Es que la Biblia dice un montón de veces los unos a los otros. Yo puedo estar en mi casa escuchando un mensaje, pero ¿a qué otro abrazo? ¿A qué otro animo? ¿A qué otro perdono si no tengo ni con quién enojarme? Es que la vida de comunidad tiene todas estas cosas, hermano. Todo esto es la práctica de la vida misma, del crecimiento mismo que estamos teniendo en el Señor. Y se da en la relación de los unos con los otros. ¿Amén? Bueno, voy a ir cerrando, tranquilos. Los veo preocupados. Pero es que a veces las personas que asisten tienen una actitud diferente. Esta gente de la primera iglesia nos habla acerca del valor que ellos le daban a la congregación, del valor que le daban a los hermanos, cómo ellos realmente disfrutaban. Es como el Salmo cuando dicen, mirad qué deleitoso, ¿no? Qué hermoso es ver a los hermanos juntos en armonía y unidad. Agarrás ese Salmo, lees luego Hechos y te das cuenta que está hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero miren, muchas veces las personas congregan y tienen una mentalidad de cliente. Ya termino, ¿verdad? No, me están viendo. Ya termina, pastora. No termino todavía. Me falta un tema.
Pero ¿cuántas veces las personas congregan o asisten a una congregación, a una iglesia local, y la mentalidad que manejan es una mentalidad de cliente? Ellos vienen pensando, ¿qué me van a ofrecer? ¿Tiene voz el sonido? ¿Qué pasó? ¿Qué me van a ofrecer? La mentalidad no es que me van a ofrecer, la mentalidad debería ser, yo soy parte, somos un cuerpo, somos una familia, ¿cómo ayudo, cómo colaboro para que cumplamos la misión que tenemos juntos? Porque el Padre nos la encomendó, porque el Hijo la pagó y el Espíritu Santo nos capacitó. ¡Wow! ¿Verdad? Decir al que está a tu lado, no vamos a hacer así. Mentalidad de cliente, no. Vengo, me siento, a ver qué me van a dar hoy, qué me van a ofrecer, a ver el menú. No. Mentalidad de hijo. Mentalidad de hijo, de familia. Mentalidad de cuerpo. Estamos juntos, somos de un mismo equipo, Cristo. Trabajamos para una misma obra, la del Señor. Qué hermoso poder manejar esta mentalidad de cuerpo, de familia, ¿sí? No ver qué me dan, sino cómo colaboro yo a la misión que el Padre nos encomendó. Ahora, otros tienen miedo al compromiso. ¿Le pasó? ¿Alguno puede haber tenido esa experiencia? Hay personas que asisten, pero tienen miedo a comprometerse. Y la base de su miedo son desilusiones pasadas. No, si usted supiera el pastor de la otra iglesia. ¿Y por qué pago yo? Está bien. Es válido. El pastor de la otra iglesia, el líder, no, porque los hermanos. Y todas esas desilusiones y fallas humanas en congregaciones locales los detienen. Y su actitud cuando intentan volver a congregar, primero es una actitud de desconfianza total por lo que les sucedió y muchas veces hay un resentimiento. Y es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que se queden en las fallas, en las desilusiones y que no se queden con la revelación de que la congregación local es un medio designado por Dios para nuestro crecimiento. El enemigo no quiere que veas que la congregación es un ámbito de crecimiento y que las fallas humanas son reales, porque todos somos humanos. ¿Hoy aquí algún ser divino? Levanten la mano los ángeles y querubines. Hermano, ¿usted se da cuenta del engaño terrible del diablo que hay en eso? No, porque en 1810 me desilusionaron. No, porque hace 3 años pasó eso y yo lo entiendo, yo entiendo el dolor de la desilusión, yo entiendo el dolor de la decepción, pero nosotros seguimos a Cristo, no a los hombres. Y el que es fiel, verdadero, perfecto, es Cristo. Y Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Claro que te van a decepcionar, te voy a decepcionar, te doy una profecía. Te profetizo que seguramente en algún momento voy a decepcionarte. Quizás no esté cuando más lo necesites o más lo quieras. Quizás no actúe de la forma que esperás que yo actúe. Pero te tengo una noticia, soy humana todavía. Somos humanos, significa que somos falibles. Por eso dependemos de Dios, dependemos del Señor. Y necesitamos tener esto presente para no quedarnos estancados en el camino por cosas que nos pasan con seres humanos falibles. ¿Que ¿Quién considera que el que está a su lado es perfecto y no le va a fallar nunca? Miren, hasta acá hago una entrevista con los matrimonios y los futuros. Y todos vamos a decir, no, tampoco tanto, pastora. Yo lo amo, pero yo sé que es humano. ¿Verdad? Entonces, miren, tenemos que ministrar estas cosas y tenemos que derribar las mentiras del enemigo. La congregación fue un diseño de Dios. Nosotros tenemos que amar, respetar y honrar lo que Dios ha diseñado. A Dios se le plació que tengamos este tipo de relación. A Dios se le plació que el crecimiento se dé en la unidad de los unos con los otros. Entonces, cuando veas a alguien que está dolido, animalo, ministra su corazón. Ayúdale a ver la verdad y el engaño que el enemigo ha promovido.
en su mente, para que salga de esos estados y de esas situaciones. Amén. Les prometo que ya termino. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, otros están gobernados, y con este les aseguro que termino. No es el último, pero voy a terminar por amor a ustedes, ¿eh? Bueno, y otros están gobernados por una mentalidad de consumismo y búsqueda de éxito. Hay gente que congrega, pero los gobierna esta mentalidad de búsqueda de éxito y de consumismo. ¿Qué significa? Priorizan toda actividad que les prometa beneficio material o estatus por encima del tiempo con la comunidad. Todo lo que sea material y todo lo que les provea un renombre, pues corren detrás de todas esas actividades y menosprecian el tiempo en comunidad, menosprecian el tiempo de congregar. Y eso también es un engaño que te corre de este diseño, ¿sí? Mire, ¿lo puedo resumir en una frase? Sacrifican lo eterno por lo temporal, todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque cuando la palabra de Dios se ministra, uno está entendiendo cosas eternas. Uno está entendiendo cosas poderosas. Uno está siendo renovado en el entendimiento de una manera maravillosa. Y muchas veces esos tiempos son sacrificados por materialismo, por estatus, por búsqueda humana, ¿no? Y realmente nosotros necesitamos valorar los tiempos congregacionales. Si recibimos el Evangelio así como los primeros creyentes, nuestro proceder se va a parecer muchísimo a la vida de comunidad que ellos tenían, ¿sí? La unidad que produce el Espíritu, la generosidad que produce el Espíritu, ¿sí? Y el congregar, que también lo produce el Espíritu, que nos impulsa y nos anima a la vida de comunidad. ¿Sí? Bueno, 4 elementos a los que se dedicaban. Hechos 2:42, se los digo así, que lo dice el texto así literal. La enseñanza de los apóstoles, se dedicaban a la palabra de Dios, a estudiar las cartas, la comunión unos con otros, como lo venimos hablando, la coinonía entre los creyentes, el partimiento del pan, este tiempo íntimo donde compartían la Santa Cena, adoraban juntos, que es lo que nosotros hacemos, y las oraciones donde ellos oraban al Señor, dependían del Señor. Y voy a cerrar con este último punto, en Hechos 2:43, porque esta comunidad no solo tenía una unidad sin precedentes, no solo tenía una generosidad sin precedentes, no solo congregaban fervorosamente, sino que además maravillas y señales los acompañaban. El poder de Dios era evidente en sus vidas, ¿sí? Vamos al 2:43 y con esto cerramos. Mire, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Wow. Estos milagros no solamente hablaban de la bondad de Dios, sino que además sellaban este mensaje de la resurrección de Jesús, ¿sí? Y mire lo que dice, infundían temor, la gente tenía reverencia por lo que se estaba predicando, tenían temor de Dios a causa de los milagros, las señales, las maravillas que testificaban de que lo que los apóstoles predicaban era cierto, Él estaba resucitado, Él estaba vivo. Y ellos lo comprobaban a través del poder de Dios que se manifestaba. La presencia de Dios, su poder era una señal, ¿sí? Que el Espíritu Santo estaba operando activamente en la vida de la iglesia. Y en el mismo pasaje dice que ellos tenían favor. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y esto te lo tengo que decir por último. Hablamos del amor, de la generosidad y de su vida devocional. Lo voy a volver a repetir, el amor que practicaban, la generosidad que practicaban y el compromiso de comunidad al congregar que practicaban, todo esto hacía, dice, que ellos tengan favor del pueblo. Ganaron el respeto de la sociedad por este testimonio. La gente los miraba y los respetaba por la vida que ellos llevaban. Ganaron el favor, dice, los miraban como, esta gente ¿qué pasa? Y ellos respondían, es Cristo. Es Cristo. Qué maravilloso, porque el Evangelio no solo transforma a las personas, sino que los convierte en ciudadanos ejemplares. Porque toda esa gente los estaba mirando. Ellos eran ciudadanos.
Pero la gente miraba y podía ver el amor de Cristo, la generosidad, y todo eso que estaba operando en ellos no era natural, no era normal. La gente se daba cuenta de que algo divino, algo poderoso, algo sobrenatural estaba pasando en estas personas. Y ellos lo explicaban muy simple: es Cristo en nosotros. Verso 2:47 dice el crecimiento: y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El crecimiento fue el resultado de Dios, no de una estrategia humana. Dios añadía, dice la palabra, a la gente a la vida de comunidad. Amén. Entonces, si nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos está encomendando y estamos viviendo esa vida gloriosa del Espíritu, pues entonces siempre estarán siendo añadidas personas a la vida de comunidad. Siempre habrá más hijos añadiéndose a la familia. Decirle al que está a tu lado: y vos los vas a discipular, decirle. No, como dijo el pastor, vos ya estás maduro, decirle. Ya estás maduro, ya podés acompañar a alguien a su crecimiento, ¿sí? Así que los animo que tengamos presente que el resultado de la predicación del Evangelio es lo que hoy hemos visto. Se manifiesta en un estilo de vida que es producido por el Espíritu, no por el esfuerzo humano, ¿sí? Ustedes lo saben, ustedes juntan a mucha gente en un lugar y quieren que estén unidos, y les aseguro que de ahí sale todo menos unidad. Los que tienen experiencia ya saben. Súbase al colectivo. El resultado del Evangelio es un estilo de vida que refleja a Cristo. Pero ese estilo de vida no es solamente personal, no es individual, es en comunidad. La comunidad refleja el corazón de Dios. Amén. Ponete de pie y vamos a dar gracias al Señor.